Hola condiscípulos, vamos a seguir con los libros. Primera y Segunda Reyes y Crónicas narra toda la historia de Salomón, de cómo él era un rey sabio, porque cuando tenía que asumir como rey, Dios le dice qué quería él: riqueza, poder, y Salomón le pide sabiduría. Entonces Dios le da, junto con la sabiduría, le da todo lo demás: riqueza, reconocimiento, fama, de tal forma que todos los pueblos alrededor querían venir a hablar con Salomón, porque era el hombre más sabio de la tierra. Bueno, Primera y Segunda Reyes, ¿se acuerda que dijimos que primero era el reino unificado con una sucesión de reyes que fueron Saúl, David y Salomón? A la muerte de Salomón, porque él, cuando fue más grande, se casó e hizo alianzas con los pueblos alrededor, y parte de esas alianzas eran matrimoniales. Entonces estas princesas de los pueblos con que él hizo alianzas, ¿no? Los fenicios, los filisteos, los moabitas, bueno, todos esos pueblos, las princesas traían sus ídolos, de tal forma que, como la ley decía, ¿se acuerdan que les conté? Que no tenía que tener mujeres de pueblos extranjeros, porque iban a desviar su corazón. Bueno, esa ley era para impedir algo que el pobre Salomón terminó haciendo, que fue desviándose. A pesar de su sabiduría, al último de su vida terminó siendo un necio. Entonces, por amor a David, no se dividió el reino en la época de Salomón, sino que se dividió cuando asumió el reinado su hijo Roboam. Roboam, los ancianos de todo Israel vienen a decirle que no le cobre tantos impuestos, que no los trate mal, que no los haga trabajar, porque en la época de Salomón, para construir el templo, el palacio, reconstruir Jerusalén y todo eso, cada tribu tenía que mandar por 10.000 hombres para trabajar en estas estructuras. Entonces ya los israelitas estaban cansados de ir a trabajar ahí, porque no tenían que ir a trabajar gratis, ¿no? Entonces descuidaban su familia, descuidaban su hacienda, sus sembradíos. Entonces era un perjuicio para la familia de Israel. Entonces, a partir de eso, los ancianos vienen y le dicen a Roboam que no hagan ese tipo de levas, porque eran como unas levas, iban y sacaban los hombres y los traían a trabajar. Entonces, Roboam consultó con los ancianos y le dijo sí, que les concediera este favor que el pueblo le pedía. Entonces consultó con sus amigos de la juventud, y los amigos dicen: no, que este pueblo son unos vagos, vos decirle esto y esto. Decirle: si mi dedo meñique, dice Salomón, dice Jeroboam, es más grande que las espaldas de mi padre, y si mi padre los castigó con azotes, yo lo voy a castigar con azotes, con escorpiones en las puntas. Entonces ahí Dios había de antemano levantado al sucesor de la división del reino, que se llamaba Jeroboam. A través de un profeta le había dicho que él iba a ser el rey de 10 tribus del norte. Entonces, cuando vinieron los ancianos a los 3 días que Roboam los había citado, les contesta esto. Entonces ellos, que eran las 10 tribus del norte, digamos, no estaban de acuerdo con eso. Entonces dice: nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David. Entonces ahí se divide el reino en Israel en el norte
y Judá al sur. Esos fueron los dos reinos. ¿Se acuerdan que dijimos que eso fue en el año 931 antes de Cristo? Todo lo que estamos viendo ahora, todo es antes de Cristo. Bueno, fue una época muy, muy triste, porque en el reino de Judá estaba el templo, estaba Jerusalén, que era la ciudad sagrada, estaba el palacio del rey, y había muchos habitantes de la otra tribu que emigraron hacia el sur porque no estaban de acuerdo con la decisión que las 10 tribus del norte habían tomado. Entonces, Jeroboam, para que no perder los súbditos, hizo construir dos altares, uno en Betel, que era una ciudad al sur del reino del norte, y en Dan, que era las tribus que se habían instalado al límite con el Líbano. Y cometió varios errores. Hizo estos templos y puso gente que no eran sacerdotes de la tribu de Leví, puso cualquiera, ¿no?, a oficiar de sacerdote. Entonces estas dos cosas le valieron que Dios le quitara el reino, y como les dije en la clase anterior, cuando en el reino del norte, que duró muy poco, del 931 al 722, que fueron exterminados como reino por el imperio asirio. Y ahí hubo como encargado del reino, hubo 8 dinastías, mientras en el sur todos los reyes en el reino de Judá fueron de la dinastía davídica. Vale. Acá tenemos 3 libros que son Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos 3 libros se los atribuyen a Salomón. ¿Proverbio qué es? Es un libro que plantea la sabiduría en forma práctica. El Cantar de los Cantares es un libro que plantea una relación de amor entre un esposo y su esposa, que es aparentemente la historia de Salomón con una de sus esposas, ¿no? Y la relación simbólica que Dios tiene con su pueblo Israel y que Jesús tiene también con la iglesia. Por eso la importancia del Cantar de los Cantares, que es una oda de amor. Y Eclesiastés es un libro que se plantea la banalidad de la vida cuando la persona no tiene a Dios, ¿no? Ustedes van a poder ver que muchas veces hay científicos que no creen en Dios, que son ateos, entonces, y que están en contra y que tienen un montón de argumentos. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo esta gente que está inteligente, si no cree en Dios y todo termina cuando uno se muere, cómo pueden estar estudiando algo para tener los argumentos de que no existe si no existe? No tiene sentido. Bueno, tampoco las riquezas tienen sentido, tampoco a las cosas que uno se dedica en la vida, sea un obrero, un científico, un profesional, un empresario, nada tiene sentido si todo se acaba con la muerte. Entonces, algo que le da sentido a la vida, por más injusta que sea, por más dura que sea la vida, por más cosas que nos quite o nos dé, si uno no tiene a Dios, nada tiene sentido, todo es vanidad. Bueno, con estos datos terminamos la clase 2 y bueno, bendiciones y saludos para todos desde Córdoba.